Empecemos. Esta noche vamos a iniciar el estudio de las obligaciones de saneamiento. Título 15, con el que se cierra el régimen de la doctrina general del contrato, acogido en la sección primera del libro 7º del Código Civil. Este título 15 está integrado por 4 capítulos. Disposiciones generales, el primero. La evicción, el segundo. Los vicios ocultos, el tercero. Y el cuarto y último, el hecho propio del transferente. Vamos a dedicar al estudio de las obligaciones de saneamiento esta y la siguiente clase, que es con la que vamos a terminar el curso. En esta clase vamos a estudiar los 2 primeros capítulos. En la primera parte, el capítulo 1 de las disposiciones generales, y en la segunda parte, el capítulo 2, que se ocupa de la evicción. Dejaremos para el martes siguiente los 2 últimos capítulos, de modo tal que estudiaremos en la primera parte de esa clase los vicios ocultos, y en la segunda parte terminaremos el curso estudiando el llamado hecho propio del transferente. En ese orden vamos a proceder. Empecemos con el primero de los capítulos. Las disposiciones generales, que buscan recoger, como su nombre lo sugiere, el régimen general de las obligaciones de saneamiento, régimen que debe ser común, debe entenderse así, al régimen especial que contiene la evicción, los vicios ocultos, el hecho propio del transferente. Lo primero que encontramos en este régimen general, regulado en el artículo 1484, con el que empieza, es la definición de lo que podemos llamar el escenario de las obligaciones de saneamiento. ¿En qué casos procede? ¿En qué casos nos estamos preguntando específicamente en qué contratos? Y nos estamos haciendo esa pregunta porque partimos de asumir que no procede en toda clase de contratos. Procede en específicos contratos. Y de la determinación de esos específicos contratos se ocupa la disposición del artículo 1484. ¿Qué hay allí? Hay, creo yo, la descripción de una relación obligatoria contractual, originada por estos específicos contratos en los que procede la obligación de saneamiento. Esa relación obligatoria contractual se caracteriza porque su objeto principal es una prestación de dar. Por lo tanto, recae al final sobre un bien. Es una prestación de dar que al cumplirse, al ejecutarse, el deudor de esa prestación termina transfiriéndole al acreedor de la prestación, a la contraparte de la relación obligatoria contractual, un bien en propiedad o en posesión o en uso. Específicamente se refiere el 1484 a estos efectos que no habría que
tomarlos en un sentido restrictivo, porque cabe hablar también de obligaciones de saneamiento cuando, por ejemplo, lo que se transfiere es el bien en usufructo, por mencionar un supuesto que no está expresamente contemplado en la relación del 1484, salvo que se entienda que el usufructo es absorbido por la referencia a la posesión. Porque si fuera así, bastaría la mención de la posesión para que se cubra todos los supuestos. Como consecuencia, entonces, del cumplimiento de la obligación característica de estas relaciones contractuales, hay, digamos, un efecto real. Digamos, el acreedor de la misma termina al final adquiriendo sobre el bien un derecho real. Termina convirtiéndose en propietario del bien que le fue entregado o convirtiéndose en usuario de ese bien o en general convirtiéndose en poseedor. Siendo así, todas las relaciones obligatorias contractuales en las que proceden las obligaciones de saneamiento pueden ser examinadas considerando como unas en las que se vincula a dos partes. Por un lado, el transferente, el que va a entregar el bien en propiedad, posesión o uso, y por otro lado, el adquirente, el que como consecuencia de la entrega va a adquirir el bien en propiedad, posesión o uso. Genéricamente podemos hablar en esos términos cuando examinemos las obligaciones de saneamiento. Por un lado, el transferente y por otro lado, el adquirente. Agreguemos desde ya que la obligación de saneamiento siempre es de cargo del transferente y en beneficio del adquirente. Dicho esto, en general, podemos examinar las obligaciones de saneamiento a la luz de los contratos de los que se ocupa la sección segunda del libro séptimo, los contratos típicos. Y vamos a ver que las obligaciones de saneamiento, para empezar, proceden en el primero de los contratos de los que se ocupa el Código Civil en esta sección segunda, del contrato llamado arquetípico, del contrato de compra-venta. Y en ese contrato de compra-venta podemos leer la relación para los fines del análisis de las obligaciones de saneamiento en términos de vendedor transferente y comprador adquirente. Es más, en el Código Civil de 1852, el régimen de las obligaciones de saneamiento estaba instalado en el régimen específico del contrato de compraventa. Aplicaba en el caso de la compraventa. El Código Civil de 1936 sacó el régimen de ese contrato, del contrato de compraventa, y lo llevó al régimen general del contrato. Allí se trató de las obligaciones de saneamiento porque se extendió su vigencia. No solo se limitaba ya al caso de los contratos de compra-venta, sino se extendía a todos aquellos contratos onerosos en los que hubiera una transferencia de bienes en propiedad, posesión o uso. En consecuencia, digamos, siguiendo los contratos de los que se ocupa la sección
segunda del libro séptimo del vigente Código Civil, proceden las obligaciones de saneamiento, además de la compraventa, en la permuta. Y en el caso de la permuta, la cosa, digamos, es compleja, porque no podemos identificar allí a una parte como el transferente y a otra parte como el adquirente, porque cada permutante es al mismo tiempo transferente del bien que debe entregar y adquirente del bien que le deben de entregar. También aplica las obligaciones de saneamiento en el contrato de suministro. Y en ese caso, el transferente es el suministrante, el suministrado el adquirente. Y este transferente transfiere los bienes normalmente en propiedad, aunque nada obsta para que los pueda hacer a un título distinto, de modo tal que al final siempre el suministrado termine siendo poseedor de esos bienes que le entregan. Poseedor con título para poseer. Título en calidad de propietario, en calidad de usuario, en calidad, ¿por qué no?, de usufructuario. También aplican las obligaciones de saneamiento en el caso del contrato de mutuo. Y el transferente allí es el mutuante, que es el que entrega el bien, y el adquirente, el mutuatario, que es el que adquiere el bien consumible como consecuencia de la ejecución de un contrato de mutuo. En todos esos casos, compraventa, permuta, normalmente suministro mutuo, lo que tenemos son transferencia de bienes en propiedad. Pero ya hemos visto que no solo opera esta obligación de saneamiento cuando hay transferencia de bienes en propiedad, también opera cuando hay transferencia de bienes en uso. Y ese es el caso del arrendamiento. En el caso del arrendamiento, el transferente es el arrendador, aquel que entrega en uso el bien arrendado, y el adquirente es el arrendatario. Y lo entrega, pues, como estoy diciendo, en uso, no en propiedad. Pero al adquirir un derecho real sobre el bien entregado, el arrendatario se convierte en un adquirente de la relación contractual en la que aplican las obligaciones de saneamiento. El Código Civil del 36 decía, llevó de la parte especial a la parte general el régimen de las obligaciones de saneamiento, porque extendió su vigencia del contrato de compra-venta a los contratos onerosos de transferencia de bienes en propiedad, posesión y uso. El código vigente ha mantenido el régimen de las obligaciones de saneamiento en la parte general. Es el título 15º que estamos estudiando ahora, pero le ha dado mayor amplitud a su vigencia, porque no se limita al caso de los contratos onerosos. Comprende también el caso de los contratos gratuitos. Por lo tanto, procede las obligaciones de saneamiento en el caso, por ejemplo, del contrato de donación. Y ahí el transferente es el donante que entrega el bien al donatario, que sería el adquirente, a título gratuito. Otro tanto sucede en el caso del contrato de comodato, en el que el transferente es el comodante que entrega el bien en uso a título gratuito y el adquirente el comodatario. En esos contratos típicos
de los que se ocupa la sección segunda, segunda del libro séptimo del Código Civil, procede claramente la obligación de saneamiento. No procede, en mi entender, a pesar de que haya de por medio bienes en otros casos. No procede, a mi entender, por ejemplo, en el caso del contrato de hospedaje. Hay un bien de por medio, el bien en el que va a ser albergado el huésped. Pero no procede el saneamiento en ese caso, porque el bien con el que se alberga al huésped, un inmueble, no es uno que se entregue al huésped. No se le entrega en propiedad, obviamente, pero tampoco se le entrega en uso ni en posesión. El hospedaje, en mi entender, es un contrato de servicios. Lo que le presta el hospedante al huésped es un servicio de albergue y prestaciones de servicios adicionales. No hay allí un efecto real del contrato. Tampoco opera las obligaciones de saneamiento en el caso del contrato de obra. Y hay bien de por medio, la obra. Pero no es que el contratista, que es el que hace la obra, y en cumplimiento de su contrato, una vez hecha la obra, la entrega al comitente, al que le encargó la obra, pero no por ello vamos a leer la relación del contrato de obra en términos de un contratista que es transferente y un comitente que es adquirente. El contratista no le entrega la obra al comitente en propiedad. Eso implicaría que antes de la entrega el propietario de la obra es el contratista, y eso no es así. Siempre fue propietario de la obra el comitente. No le entrega en uso, no le entrega en posesión, no hay ese efecto real de la relación obligatoria contractual que tiene que estar presente para que proceda la obligación de saneamiento. Tan no aplica que existe en el régimen del contrato de obra en el Código Civil una regulación especial para supuestos de los que se ocupan las obligaciones de saneamiento, los vicios ocultos. Tienen un tratamiento especial en el caso del contrato de obra porque el régimen del saneamiento no es trasladable a ese contrato. Finalmente, para terminar con esta descripción, creo que tampoco aplican las obligaciones de saneamiento en el caso del contrato de depósito. Y hay bien de por medio, ciertamente. El bien que se entrega en depósito, que se va a custodiar, conservar y luego se va a devolver. Pero el depósito es un servicio, es una modalidad de la prestación de servicios. Y si hay efectivamente entrega, esa entrega del bien para ser depositado, que la hace el depositante, no la hace en vía de cumplimiento de una obligación. El depositante no está obligado a entregar en depósito el bien. Para que le presten el servicio, tiene que entregarlo. Si no lo entrega, no va a recibir el servicio. Pero el servicio está previsto en su interés. Por lo tanto, si él quiere beneficiarse del servicio, le entregará el bien para que se lo custodie y luego se lo devuelva el depositario. Ello no implica, por lo tanto, entrega en calidad de cumplimiento de una obligación, porque la transferencia de los bienes
en esta clase de contratos en propiedad, posesión y uso se hace en vía de cumplimiento de una obligación. Y eso no sucede en el caso del depósito. Entonces, tres contratos en los que podría resultar discutible el tema: hospedaje, obra, depósito. En mi entender, y con eso lo que quiero hacer es remarcar que estamos ante una opinión discutible, en mi entender son casos en los que no proceden las obligaciones de saneamiento. Entonces, en resumen, el escenario: las obligaciones de saneamiento no proceden en toda clase de contratos, sino solo en aquellos contratos en los que haya transferencia de bienes en propiedad, posesión y uso. Ese es el escenario. Ahora, ¿en qué consisten estas obligaciones de saneamiento? ¿Qué cosa es el saneamiento? Claro, venimos repitiendo y repitiendo: obligación, obligación, obligación de saneamiento. Y podemos ir respondiendo la pregunta diciéndonos que el saneamiento es una obligación a cargo del transferente, por la que se sanea un perjuicio sufrido por el adquirente. Es una obligación que supone un perjuicio, una lesión de un interés protegido. De allí que, como lo he venido comentando, las obligaciones de saneamiento son un capítulo más del régimen de remedios contractuales que tiene la doctrina general del contrato regulada en el Código Civil. Pero, si bien es cierto, suponen la obligación de saneamiento un perjuicio, un daño, y el cumplimiento de la obligación va a implicar una reparación de ese daño. Sanear significa reparar lo perjudicado, lo dañado. Ello no quiere decir que estemos aquí ante un caso de responsabilidad civil. Por más que en el lenguaje del artículo 1485 se diga que por el saneamiento el transferente está obligado a responder, en el sentido de que está obligado a reparar, no es un supuesto de responsabilidad civil. Y sobre eso vamos a volver más adelante. De momento simplemente señalémoslo para seguir ahondando. La obligación de saneamiento supone entonces un perjuicio que padece el adquirente en supuestos específicos, en supuestos típicos. Es decir, solo procede la obligación de saneamiento, solo se tiene la obligación de sanear cuando el perjuicio es uno que procede o tiene como causa alguno de los supuestos típicos regulados en el Código Civil. No hay obligación de saneamiento por una causa diferente a estas tres causas de las que se ocupa el Código Civil. Y las tres causas son la evicción, desarrollada en el capítulo 2, los vicios ocultos, desarrollados en el capítulo 3, y el hecho propio del transferente, desarrollado en el capítulo 4.
¿Habrá obligación de sanear? ¿Habrá saneamiento? Solo si el daño, la lesión del interés protegido, el perjuicio que padece el adquirente proviene de alguno de estos supuestos. Si proviene de algún otro, probablemente estemos ante un supuesto respecto del cual quepa recurrir a algún otro remedio contractual. Pero al remedio del saneamiento, solo por estos tres supuestos. Ahora, simplemente me limito a enunciarlos, porque de ellos vamos a irnos ocupando en cada uno de los capítulos siguientes. Entonces, habrá obligación de saneamiento cuando se presenten estos supuestos. Pero en rigor, no basta la presencia de estos supuestos para que nazca la obligación de sanear. Para que nazca estos supuestos, es decir, la evicción, el vicio oculto, el hecho propio del transferente, tienen que ocasionar un específico perjuicio al adquirente, una lesión precisa, un daño puntual. Si no es ese el daño que ocasionan estos supuestos, estos hechos, estos eventos, no procede la obligación de saneamiento. Y para identificar ese daño, pensemos en la relación obligatoria contractual que entablan transferente y adquirente, como consecuencia de la celebración de un contrato que en términos de contratos típicos, como he estado mencionando, podría ser una compraventa, una permuta, un suministro, una donación, un mutuo, un arrendamiento, un comodato. No estoy diciendo que solo en esos contratos procedan las obligaciones de saneamiento. Estoy diciendo que en esos procede normalmente cuando nos referimos a los contratos típicos de los que se ocupa la sección segunda del libro séptimo del Código Civil. Nada más, nada más. Procede en otros más en los que haya una relación en términos de transferente y adquirente. Si pensamos en esa relación entre transferente y adquirente, tenemos que reparar que el adquirente adquiere el bien en propiedad, en posesión, en uso. Adquiere el bien para realizar determinada finalidad. Siempre. A veces esa finalidad que busca realizar con la adquisición del bien está expresamente estipulada. A veces no, en cuyo caso se entiende que la finalidad es aquella para la que, pues, ordinariamente sirve el bien que se adquiere. Pero hay detrás de la adquisición del bien una finalidad que se quiere realizar. Por ejemplo, alquilo un inmueble. ¿Para qué? Puedo alquilarlo para usarlo como casa-habitación, en cuyo caso el bien tiene que servir para ser usado como casa-habitación. Y si puedo usar el bien como casa-habitación, habré realizado la finalidad para la que lo adquirí. O puedo adquirir el bien por una compraventa o por un contrato de arrendamiento para usarlo como oficina, para ejercer mi profesión allí.
esa es la finalidad para la que lo adquiero. Y esa es si una cláusula del contrato de arrendamiento, por ejemplo, en las partes declaran expresamente que el bien arrendado será usado como oficina por el arrendatario. O si no hay cláusula, pero el inmueble arrendado está en un edificio de oficinas, lo razonable es entender que la finalidad para la que se está arrendando el bien es usarlo como oficina. Muy bien. Si el bien sirve para realizar esa finalidad, pues se habrá logrado el objeto del contrato. Para eso se contrató. Bueno, resulta que estaremos ante un perjuicio, ante una lesión provocada ya por la evicción, ya por los vicios ocultos, ya por el hecho propio del transferente, cuando la finalidad de la adquisición no puede ser lograda. Es decir, el daño es la frustración de la finalidad del contrato. El bien, por estas causas, no por cualquier otra, por estos eventos, no por cualquier otro, no puede servir para realizar la finalidad para la que fue adquirido. En eso es en lo que consiste el perjuicio, el daño, en la frustración del fin del contrato. Por un lado. Por otro lado, se adquiere el bien en propiedad, posesión, uso, porque se le atribuye un valor, porque se entiende que tiene determinado valor en atención a sus cualidades, características y demás. Porque si no tuviera ese valor que se le está atribuyendo, pues probablemente no se le adquiriría el bien. Si ese valor atribuido se ve afectado, se ve disminuido como consecuencia del evento de la evicción, del evento de los vicios ocultos, del evento del hecho propio del transferente, estamos frente a este perjuicio específico que activa la obligación de saneamiento. Entonces, procede el saneamiento, es exigible la obligación de sanear cuando por consecuencia o como consecuencia de la evicción, de los vicios ocultos, de los hechos propios del transferente, el bien no puede ser usado para el logro de la finalidad para la que fue adquirido, o el valor atribuido al bien se ve afectado. En esos casos específicos que se presentan en los contratos específicos es en los que procede la obligación de saneamiento. Pero sigamos. Estamos frente a un daño. Si la finalidad del contrato se frustra, eso es un daño. Estamos frente a un daño si el valor atribuido al bien se ve afectado. Estamos frente a un daño. Un daño que tiene causa específica, causa típica, pero frente a un daño. Punto importante. Basta con que se presente el hecho del daño
frustración del fin del contrato, disminución del valor del bien transferido, causado por alguno de estos eventos, para que sea exigible la obligación de saneamiento. Basta el hecho del daño. Si leyéramos en términos de responsabilidad civil lo que hay aquí, tendríamos que decir que la responsabilidad en el caso tiene fundamento objetivo, no subjetivo. Por lo tanto, el transferente no podrá eximirse de la obligación de sanear, alegando que no tiene culpa en el daño, o alegando que no es el causante del daño. No podrá eximirse con esa alegación. ¿Por qué? Pues porque no estamos ante un supuesto de responsabilidad civil, que sería, desde luego, un supuesto de responsabilidad contractual. O podría ser, en todo caso, un supuesto de responsabilidad contractual. No. El fundamento de las obligaciones de saneamiento es otro. Y eso explica que sea objetiva la responsabilidad. El fundamento es la garantía. Por disposición de la ley, en todos aquellos contratos que originan una relación entre transferente y adquirente, que implica la transferencia de los bienes en propiedad, posesión y uso, en todos esos contratos por disposición de la ley, el transferente debe garantía al adquirente. Garantiza al adquirente que el bien que le transfiere no va a ser susceptible de evicción, no adolece de vicios ocultos y que el transferente no va a hacer nada que afecte el logro de la finalidad de la adquisición o afecte el valor del bien transferido. En todos esos contratos, por disposición de la ley, el transferente es garante. Hay una garantía legal en todos estos contratos. Si se produce el hecho respecto del cual existe la garantía, y el hecho es evicción y frustración consiguiente de la finalidad del contrato, entonces la garantía es exigible. ¿Y en qué consiste la exigibilidad de la garantía? Que el garante, el transferente, queda obligado a sanear. Si se presenta el hecho respecto del cual existe la garantía, el vicio oculto, y el vicio oculto siempre y cuando acarree la frustración de la finalidad del contrato, siempre y cuando afecte el valor del bien, entonces la garantía es exigible. El hecho garantizado, si se configura, es suficiente para que la garantía devenga inexigible. De allí el fundamento objetivo de la obligación de saneamiento. Responde el transferente ante la evicción, ante el vicio oculto, ante el hecho propio, responde el transferente no porque esté obligado a indemnizar el daño, exactamente,
Responde el transferente porque garantizó. Responde porque es garante. Entonces, el fundamento subjetivo de la obligación de resarcir que caracteriza a la responsabilidad civil contractual no cabe invocarlo en el caso de las obligaciones de saneamiento. El saneamiento es un remedio distinto al resarcitorio. Es saneamiento, es saneamiento. Pero agreguemos algo más para remarcar esta peculiaridad de las obligaciones de saneamiento. Esta frustración de la finalidad del contrato por la evicción, por los vicios ocultos, puede presentarse mientras se está desarrollando la relación contractual. O puede presentarse, y eso es lo más interesante, cuando la relación contractual ya se extinguió. Eso es lo más característico, que la evicción se presente cuando la relación contractual ya se extinguió, o los vicios ocultos se revelen, se descubran, cuando la relación contractual ya concluyó. Estos eventos, evicción, vicios ocultos, hecho propio del transferente, lo repito una y otra vez para que los internalicemos, estos eventos pueden presentarse en un estadio que podemos llamar postcontractual. Obviamente no es precontractual, tampoco contractual, que supone el desarrollo de la relación obligatoria contractual creada por el contrato. Esa relación ya se extinguió. Esto es, las obligaciones contraídas por adquirente y transferente ya fueron pagadas. Terminó la relación de compraventa, terminó la relación de arrendamiento. Y sobreviene este evento que frustra la finalidad del contrato, este evento que afecta el valor atribuido al bien. Que eso se presente así en un estadio postcontractual, en un supuesto de arrendamiento, es un poco difícil de imaginarlo. Pero que se presente así en un supuesto de compra-venta, frecuente. Frecuente en el sentido de los casos de obligaciones de saneamiento, son de esos, en la compra-venta. Entonces, tiene que ver la obligación de saneamiento con el incumplimiento. Por lo menos resulta discutible que tenga que ver con el incumplimiento. Porque si es un evento postcontractual, supone que el contrato ya se cumplió, que el vendedor pagó su deuda, que el comprador pagó la suya. Y después de haberse cumplido, sobreviene la evicción. Ahora simplemente la mencionamos, dentro de un rato vamos a estudiarla. Sobreviene la evicción. Y eso activa la obligación de saneamiento, a pesar, digamos, que la relación contractual ya se extinguió. La extinción de la relación contractual no es óbice para la exigibilidad de las obligaciones de saneamiento. Tu escenario por excelencia es este estadio postcontractual.
Y quiero terminar el recorrido por las disposiciones generales con lo regulado por el 1489. Las obligaciones de saneamiento son lo que se suele llamar un elemento natural de esta clase de contratos, de la compraventa, de la donación, del arrendamiento. Un elemento natural. Esto en la clasificación de los elementos de un contrato que los distingue en esenciales, accesorios y naturales, en esa acepción. Es decir, un elemento que no hace a la esencia de la estructura de un contrato, pero que puede integrar el contrato. Y lo integra porque hay disposición legal en ese sentido. Pero repito, no es de la esencia, es un elemento natural, por lo tanto, un elemento disponible por los contratantes. Habrá obligación de saneamiento en la medida en que las partes no hayan estipulado nada al respecto. Y si no han estipulado nada al respecto, entonces el transferente es garante. Garantiza que no va a haber evicción, no van a haber vicios ocultos, no van a haber hechos propios. Si los hay, pues tiene que hacerse efectiva la garantía. Esto es, si los hay, bueno, nace la obligación de sanear. Pero, ¿qué si las partes no quisieran que haya obligaciones de saneamiento? O que quisieran que sean más severas de lo que ha previsto el Código Civil. Siendo elemento natural, es libremente disponible por las partes. Entonces se puede estipular la ampliación, la limitación, la exoneración de las obligaciones de saneamiento dentro de los límites que tiene previsto el Código Civil para cada uno de los supuestos. A ver, hasta aquí las disposiciones generales. ¿Alguna pregunta? Hacemos un intermedio de unos 10 minutos para descansar un poco y volvemos para ocuparnos de la evicción.
Continuamos. Gracias, Francisco. Continuaremos entonces. En esta segunda parte de la clase de hoy nos vamos a ocupar, como ya había adelantado, de la evicción. La evicción es una de las 3 causas de las obligaciones de saneamiento. Pero para no perder de vista la complejidad del tema, retomemos una idea que hemos adelantado en la clase anterior. Para que nazca la obligación de saneamiento, el supuesto de hecho se configura cuando concurren causa y consecuencia. La evicción es una causa. El vicio oculto es otra causa. El hecho propio del transferente es otra causa. La sola configuración de la causa no basta para que nazca la obligación de sanear. Nacerá la obligación de sanear si esa causa ocasiona la consecuencia prevista en la ley. Y la consecuencia puede ser, en cualquiera de los 3 casos, indistintamente, la frustración de la finalidad del contrato o la disminución del valor del bien. Es decir, la evicción activará la obligación de saneamiento siempre que acarree frustración de la finalidad del contrato, en el sentido de no permitir que el bien sea usado para la finalidad para la que fue adquirido. O alternativa o concurrentemente, o la evicción ocasione la disminución del valor que se le atribuyó al bien. Si no hay una u otra consecuencia, o ambas, de ser el caso, la sola evicción será insuficiente para que se active la obligación de sanear. Lo mismo vamos a decir para el caso de los vicios ocultos y para el caso del hecho propio del transferente. Causa y consecuencia. Esa es la hipótesis jurídica. Configurada la hipótesis jurídica, sobrevendrá la consecuencia de derecho, el remedio contractual, la obligación de saneamiento. La consecuencia, digamos, es común a las 3 causas. Y ya estuvo adelantada la consecuencia en el régimen de las disposiciones generales del capítulo 1. No cabe volver una y otra vez a ella. Demos por sentada la consecuencia. De lo que se van a ocupar las disposiciones de cada uno de estos capítulos es de regular la causa y luego de regular la consecuencia de derecho, es decir, en qué consiste la obligación de saneamiento en cada uno de los casos, porque no tiene exactamente el mismo contenido en los 3 casos. ¿Ok? Teniendo presente esto, podemos empezar ahora sí al estudio de la evicción. ¿Qué es la evicción? Y mejor
precisemos de una vez para no confundirnos. ¿Qué es la evicción para el Código Civil vigente? Porque la idea de evicción que tenía el Código Civil del 36 como que no era similar a la que tiene el Código vigente. Y la idea de evicción que tenía el Código Civil de 1852 definitivamente era diferente. Y la idea de evicción que encontramos en la legislación comparada no siempre es la que acoge nuestro Código Civil. Pero siguiendo con la metodología con la que nos estamos moviendo en este curso, lo primero que queremos conseguir es el conocimiento de las normas, principios e instituciones que conforman la doctrina general del contrato en el Código Civil. Por lo tanto, queremos conocer eso, no porque uno sea, como se suele decir despectivamente, codiguero. No, no. Es que ese es el punto de partida, es el primer peldaño en el proceso de elaboración por uno mismo, digamos, de su doctrina general del contrato. Entonces, ¿qué cosa entiende por evicción el Código Civil? Y la respuesta nos las da directamente el mismo Código Civil. Está expuesta esta definición en el artículo 1491 con el que empieza el régimen de la evicción. ¿Qué dispone este 1491? Lo leemos y luego lo analizamos. Dice, se debe el saneamiento por evicción cuando el adquirente es privado, total o parcialmente, del derecho a la propiedad, uso o posesión de un bien en virtud de resolución judicial o administrativa firme y por razón de un derecho de tercero anterior a la transferencia. En este texto están todos los elementos para construir la idea de evicción que acoge este Código Civil. Primer elemento. Evicción es privación del derecho adquirido. Ya hemos dicho en la clase anterior que las obligaciones de saneamiento suponen una relación obligatoria contractual por la que se vinculan transferente y adquirente. Como consecuencia de la cual el adquirente adquiere un derecho real sobre el bien transferido. El adquirente, como consecuencia del cumplimiento de la obligación de transferir del transferente, adquiere, según el caso, la propiedad del bien, la posesión del bien, el uso del bien. Repito, esta es una descripción ejemplificativa de los efectos reales que se tienen que producir para que estemos en un escenario en el que operen las obligaciones de saneamiento. Bueno, pues, ese derecho adquirido sobre el bien, cualquiera que sea este, propiedad, si de compra-venta se trata, por ejemplo, ese derecho lo pierde el adquirente. Ese derecho le es privado al adquirente. La evicción es la privación del derecho. Ese es el concepto de evicción del Código Civil vigente para empezar. Para empezar. Entonces, la evicción la sufre el adquirente.
el comprador que era propietario del bien. Hay evicción cuando es privado de la propiedad del bien. El arrendatario que era usuario del bien. Hay evicción cuando es privado del uso del bien. La privación puede ser total o la privación puede ser parcial. En uno u otro supuesto, total o parcial, igualmente estaremos ante la evicción. Pero no es la pura y simple privación del derecho adquirido lo que constituye la evicción. Porque podría el comprador perder el derecho de propiedad que adquirió porque, por ejemplo, se destruye el bien que compró. Y eso no es evicción, pero sí privación del derecho adquirido. O porque el bien adquirido es sustraído. La sustracción, el robo, por ejemplo, priva del derecho adquirido al comprador y eso no es evicción. No es la pura y simple privación del derecho lo que configura la evicción. Para que haya evicción, tiene que haber una determinada razón por la que se produce esa privación. Y esa determinada razón, digamos, tiene dos elementos. El primer elemento, la privación es producto de una decisión firme, judicial o administrativa. No cabe evicción cuando la privación es por una causa material, como la destrucción del bien. Para que haya evicción, la privación tiene que ser por una causa jurídica. La decisión judicial firme. Y claro, un proceso judicial por el que se demanda la reivindicación, por ejemplo, contra el comprador y se le vence con una sentencia definitiva, es decir, una sentencia que constituye ejecutoria, pues por esa sentencia está perdiéndose el derecho adquirido. Eso es evicción. Y eso clarísimamente lo es. Porque irremediablemente, mediando sentencia definitiva, se ha perdido el derecho que se adquirió. Y claro, si se pierde el derecho que se adquirió, la finalidad para la que fue adquirido, desde luego, ya no puede ser lograda, porque no se tiene ya la propiedad sobre el bien. Para el Código Civil del 36, había evicción solo cuando la pérdida del derecho adquirido era por decisión judicial firme. El Código Civil vigente ha extendido a otro supuesto que resulta opinable, que es la decisión administrativa firme. Es decir, esa decisión que en el procedimiento administrativo tiene la calidad de cosa decidida. Y si hay una decisión administrativa firme que priva del derecho al adquirente, eso califica como evicción.
Discutible, digo, porque la decisión administrativa será firme en el procedimiento administrativo, será cosa decidida en el procedimiento administrativo, pero es judicialmente revisable. Por lo tanto, no necesariamente implica que el derecho irremediablemente se ha perdido, como sí, tratándose de una decisión judicial. De momento no ahondemos sobre eso, simplemente señalemos que habrá evicción cuando la causa de la privación del derecho sea jurídica, consistente específicamente en una decisión judicial definitiva o una decisión administrativa definitiva. Y en una decisión arbitral que podría ser tan definitiva como la administrativa, porque es posible, en los supuestos específicos previstos en la ley, que la decisión arbitral, el laudo arbitral, sean objeto de una impugnación judicial. Pero en esos supuestos previstos en la ley. Y si no hay esos supuestos, la decisión arbitral es una decisión jurisdiccional definitiva, firme, ejecutable. Y podría privar al adquirente del derecho adquirido, esa decisión arbitral. ¿Será ese un supuesto de evicción? Podría ser. Podría ser si es que al procedimiento arbitral se fue el adquirente con la anuencia del transferente. No si el adquirente fue por decisión propia. Entonces, si no hay esta causa jurídica, llamémosle así, de privación del derecho adquirido, no hay evicción. Pero no basta esa causa jurídica para que estemos ante evicción. Se necesita de otro elemento más que está presente en el texto del 1491. Y ese otro elemento que termina de redondear la idea de evicción que tiene el Código Civil es la razón por la que se expide esa decisión judicial o administrativa firme. Tiene que ser esa la razón. Y esa razón es el derecho del tercero, se le llama evincente, el que acciona la evicción, evincente. El derecho del tercero es un derecho anterior a la transferencia. Necesariamente anterior a la transferencia. El derecho que invoca el tercero para impulsar el proceso de evicción es un derecho que tiene adquirido antes de la transferencia del bien al adquirente. Si el derecho en el que se sustenta la decisión judicial por la que se priva el derecho adquirido fuera posterior a la transferencia, eso no es evicción. Eso no es evicción. Tiene que ser un derecho anterior. La razón va a aparecer luego. No hay derecho al saneamiento cuando la privación del derecho adquirido es reprochable al adquirente. Y si el evincente, el tercero evincente, priva al adquirente del derecho adquirido invocando un derecho posterior a la transferencia, eso es reprochable al adquirente. Y
y por ello no tiene derecho al saneamiento. Es homologable a la evicción, tratable como evicción, los supuestos previstos en el 1492, en los que hay privación del derecho adquirido, pero no decisión judicial ni decisión administrativa firmes. ¿Qué dispone el 1492? Dice, se produce la evicción, o sea, se considera evicción, cuando el adquirente, con el asentimiento del transferente, se allana la demanda. No se espera una decisión judicial definitiva. El solo allanamiento ya califica como evicción. Se allana la demanda o hace abandono del bien sin esperar la resolución de que trata el artículo 1491. O sea, no se tiene que ir hasta la decisión definitiva para constatar que hay evicción de por medio. No, se acepta la privación del derecho con la anuencia del transferente. Y se acepta obviamente porque se considera pues que resulta indiscutible el derecho que está invocando el tercero evincente. ¿Qué sentido tiene esperar hasta que culmine el proceso judicial, que puede demorar algunos años, para constatar que estamos, como efectivamente lo habíamos previsto, ante un supuesto de evicción? Remarquemos, para que haya evicción y consiguientemente obligación de sanear, la privación del derecho adquirido no puede ser reprochable al adquirente, no puede obedecer a culpa, menos a dolo del adquirente. Por ejemplo, imaginemos que se transfiere un bien en propiedad que está en posesión de un tercero, que se conduce pública y pacíficamente como propietario de él. Y es de conocimiento del adquirente la situación. Claro, cuando se hace la transferencia, no se ha consumado aún la prescripción adquisitiva que está corriendo. Pero, digamos, el adquirente no hace nada para interrumpir esa prescripción que está corriendo y la deja correr hasta que se consuma. Consumado el plazo, adquirido el bien por prescripción, el tercero adquirente accionará para privar al adquirente del derecho adquirido. Ejemplo, comprador para privarlo de la propiedad. Y lo privará por decisión judicial firme. Pero allí no hay evicción. En este caso, por una doble razón. No solo porque el derecho del tercero resultó exigible por la negligencia del adquirente, que no hizo nada para interrumpir la prescripción, sino por añadidura, porque el derecho del tercero que sustenta la acción es un derecho adquirido con posterioridad a la transferencia, ¿no? Muy bien. Esa es la evicción. Y habrá obligación de saneamiento si esa causa, privación del derecho adquirido por decisión judicial o administrativa firme, sobre la base de un derecho
anterior a la transferencia del tercero, habrá obligación de saneamiento, repito, cuando esa evicción ocasione la frustración de la finalidad del contrato o la disminución del valor del bien. Aquí la frustración de la finalidad del contrato, producto de la privación del derecho adquirido, es más que clara. Configurada la evicción, procede el saneamiento. Se activa la garantía. En consecuencia, el transferente está obligado a responder por la evicción. ¿Eso qué implica? ¿A qué está exactamente obligado el transferente por razón de la evicción? Está obligado, y de ello se ocupa el artículo 1495. Está obligado a, en 7 incisos, regula el 1495 aquello que en vía de saneamiento debe el transferente al adquirente en el supuesto de evicción. Entonces vamos uno por uno y examinarlo. Dispone el 1495. El adquirente tiene, en virtud del saneamiento, el derecho de pedirle al transferente, y aquí viene el listado. O si se quiere, el transferente está obligado a pagarle al adquirente, por razón del saneamiento, lo siguiente, es lo mismo. 1. El valor del bien al momento de la evicción, teniendo en cuenta la finalidad para la que fue adquirido. Pensemos en la compra-venta. Transferente, el vendedor. Adquirente, el comprador. Derecho que adquiere el comprador, propiedad sobre el bien que le es transferido. Derecho del que es privado por la decisión judicial o administrativa firme. Digamos, derecho que le es privado totalmente, para no detenernos en detalles. Es más, el inciso 1 del 1495 supone la privación total del derecho adquirido. La privación de ese derecho adquirido por parte del adquirente, ¿qué implica? Pues que del patrimonio del adquirente, del patrimonio del comprador, va a salir un bien que lo tenía en propiedad. Va a haber un detrimento patrimonial que va a sufrir como consecuencia de la evicción el adquirente. En eso consiste el perjuicio. En eso consiste el daño, la lesión. Esta pérdida que experimenta el patrimonio del adquirente. Esa pérdida tiene que ser saneada por el transferente. Lo que sale del patrimonio del adquirente, del patrimonio del comprador en nuestro ejemplo, es un bien que tenía en propiedad. Un bien que lo usaba para una finalidad. Un bien que en el momento que sale tiene un valor en el patrimonio del comprador. Pierde el comprador como consecuencia de la evicción un valor. Claro, para que ese valor termine en el patrimonio
del comprador, el comprador tuvo que pagar un precio, porque termina integrando su patrimonio el bien porque lo compró. Pero digamos, para los fines de la evicción, ese precio no cuenta. Es un precio que pagó en el pasado. No es exactamente eso lo que el comprador pierde. El precio fue la contraprestación que pagó por la adquisición del bien. No es una pérdida. Lo que pierde es el bien, el valor. Por lo tanto, en vía de saneamiento, esa privación, ese valor que pierde el comprador, le tiene que ser repuesto por el transferente. Entonces, en vía de saneamiento, el transferente vendedor le tiene que pagar al adquirente comprador el valor del bien en el momento en el que es privado del derecho. Y para estimar adecuadamente el valor, debe considerarse la finalidad para la que adquirió ese bien. Y la finalidad puede hacer del bien más o menos valioso. Normalmente más valioso. Esta es en realidad la deuda principal en vía de saneamiento que asume el transferente. Si le reintegra el valor del que es privado el comprador, pues el patrimonio del comprador se verá saneado. La pérdida es una enfermedad, es una lesión, es una patología. El saneamiento cura esa patología, remedia. Ve saneado su patrimonio el comprador. Si se tratara de, por ejemplo, una permuta, diríamos lo mismo. Porque lo que tenía el permutante en su patrimonio era un bien en propiedad. Y eso es lo que pierde como consecuencia de la evicción. Si se tratara de una donación, aunque ingresó a título gratuito en el patrimonio del donatario, pues había eso en su patrimonio. Y si se produce la evicción, eso es lo que va a salir de su patrimonio, un valor. Por lo tanto, en uno y otro caso, sanear importa reintegrar al patrimonio del adquirente lesionado el valor perdido. Esta regla como que viene con inercia de los tiempos en los que el saneamiento procedía en el caso de la compra-venta. Porque encaja perfectamente en el caso de la compra-venta. Encaja también en aquellos casos en los que el contrato tiene como efecto real al final, directo o indirecto, efecto real al final, la transferencia de la propiedad. Porque en esos casos, transferencia de la propiedad, la privación, la evicción, afecta a la propiedad. Pero no solo procede el saneamiento cuando hay transferencia del bien en propiedad, sino también cuando hay transferencia del bien en posesión. O, más claro para lo que quiero examinar, cuando hay transferencia del bien en uso, como en el arrendamiento. Si hay una evicción en el caso del arrendamiento, por ejemplo,
un proceso judicial por el cual el derecho que ejerció el arrendador, por el que pudo dar en arriendo el bien, que es cederlo en uso, título oneroso, sí, lo pierde, con lo que se cae el arrendamiento, se extingue el arrendamiento antes de que se venza su plazo. Entonces el arrendatario perderá, será privado por la decisión judicial firme, será privado del derecho que había adquirido, del derecho de uso. Perderá el derecho de uso. Eso es lo que sale de su patrimonio. Eso es lo que había en su patrimonio, el derecho de uso, no el derecho de propiedad. Si es derecho de uso aquello de lo que es privado, en vía de saneamiento, el transferente, en este caso el transferente es el arrendador, tendrá que pagarle al arrendatario el valor del bien al momento de la evicción, teniendo en cuenta la finalidad para la que fue adquirido. Si fuera así, terminaría ingresando en el patrimonio del arrendatario un bien sin causa jurídica que lo justifique. Si fuera así, pues, se produciría un enriquecimiento sin causa del arrendatario. Creo que esta regla debe de ser entendida en el sentido de que ese es el alcance de la obligación de saneamiento cuando hay transferencia de bienes en propiedad. Cuando la transferencia de los bienes es a otro título, habrá que estarse al valor que se pierde para ver qué valor tiene que ser reintegrado para que se entienda que como consecuencia del cumplimiento de la obligación, el adquirente termina saneado. Sigamos. ¿Solo debe eso el transferente? No, debe más por saneamiento. 2. Los intereses legales desde que se produce la evicción. Si producida la evicción, sale del patrimonio del adquirente lo que estaba en ese patrimonio. El bien en propiedad, por ejemplo. Y entre la salida del bien y el ingreso del valor vía saneamiento, puede mediar un lapso de tiempo más o menos considerable, sobre todo si para hacer efectiva la obligación de saneamiento va a haber que demandar judicialmente. Si fuera así, habrá una diferencia del valor. Y esa diferencia se ve compensada con los intereses moratorios correspondientes. Avancemos rápido para que la hora nos alcance. 3. Los frutos devengados por el bien durante el tiempo que lo poseyó de buena fe o su valor, si fue obligado a devolverlos con el mismo bien. Los frutos son del poseedor de buena fe. Si era poseedor de buena fe cuando se percibieron el adquirente, son suyos. Si fue privado de ellos, se los tiene que reintegrar el transferente en vía de saneamiento. 4. Las costas del juicio de evicción en caso de haber sido obligado a pagarlas. 5. Los tributos y gastos del contrato que han sido de cargo del adquirente. Le costó la celebración del contrato al adquirente para adquirir lo que adquirió. Si pierde lo adquirido, ¿qué sentido tiene que siga padeciendo esos gastos? 6. Todas las mejoras hechas de buena fe por el adquirente, no abonadas por el evincente. Y 7, este es interesante.
amerita un comentario especial. La indemnización de daños y perjuicios cuando el transferente incurrió en dolo o culpa al celebrar el contrato. Esto es, para que se deban los 6 conceptos anteriores, no se requiere que haya de por medio dolo o culpa del transferente. ¿Por qué? Porque los 6 conceptos anteriores se deben porque se es garante, porque el transferente es garante por mandato de la ley. En rigor, las obligaciones de saneamiento de este remedio específico se circunscriben a esos 6 conceptos. El 7º supone el concurso de otro remedio, el remedio resarcitorio. Si la evicción se produjo por culpa o por dolo del transferente, el daño mayor que se pudiera haber ocasionado al adquirente se le tendrá que resarcir, y el obligado a resarcir es el transferente. Entonces, aquí va a haber en 6 primeros incisos los alcances de la obligación de saneamiento, y en un 7º inciso el concurso del remedio resarcitorio que concurre con el saneamiento. Corramos para terminar. Ahora bien, el artículo 1498 impone una carga al adquirente para poder exigir después el saneamiento. ¿Qué establece el 1498? Dice, promovido juicio de evicción. El juicio de evicción es el juicio que hace el tercero, el evincente, el que alega tener un mejor derecho anterior a la transferencia que el derecho que tiene el adquirente, que puede ser reivindicación, desalojo, lo que sea. Un juicio que puede conducir a la privación del derecho que adquirió el adquirente. Promovido juicio de evicción, queda el adquirente obligado a solicitar dentro del plazo para contestar la demanda que ésta se notifique al transferente que él designe. Porque el obligado al saneamiento no es solo su inmediato transferente, podrían ser los anteriores a este. Entonces, iniciado el juicio, en el tiempo que hay para contestar una demanda, el demandado, que es el adquirente, tiene que solicitar, y veremos luego, se agrega cuidar, que se notifique al transferente a efecto de que esté noticiado de la existencia de un proceso de evicción. ¿Para qué? Para que, si lo estima conveniente, salga él a juicio y haga la defensa del derecho transferido. Importante. En el concepto de evicción del Código Civil vigente, la defensa en juicio no es una obligación del transferente. Uno no está obligado, el transferente, no está obligado a defender el derecho transferido. Tiene la posibilidad de hacerlo. Y para que pueda ejercer ese derecho a defender lo que transfirió y evitar de ese modo tener que sanear, es que se impone esta carga al adquirente, que se notifique con la demanda de evicción al transferente.
Para la concepción de la evicción que tenía el Código Civil de 1852, la evicción era una obligación del transferente, del vendedor específicamente, una obligación. ¿Y cómo puede ser una obligación si la evicción es la privación del derecho adquirido? Es que ese no era el concepto de evicción que manejaba ese código, sino el de la obligación de defender en juicio al comprador respecto del derecho de propiedad que le había transferido. Esa obligación del transferente no existe en el código vigente. Lo que existe es el derecho que tiene el transferente de defender lo que transfirió. Y si opta por ejercer ese derecho, él se subrogará en el lugar del adquirente en calidad de demandado. Nada obsta para que, operada la subrogación, el adquirente continúe participando del proceso. El derecho de evicción, el derecho de saneamiento por evicción es un derecho que se puede perder. Y el artículo 1500, y con eso vamos a terminar la clase de hoy, regula los supuestos en los que opere esa pérdida del derecho al saneamiento por evicción. Son 5 incisos, uno por uno, y los comentamos someramente en el tiempo que nos queda. Dice el 1500, el adquirente pierde el derecho a exigir el saneamiento. ¿Cuándo? 1. Si no pidió y cuidó, no basta con pedir, hay que cuidar que se haga. Si no pidió y cuidó, que se citara al transferente con la demanda del juicio de evicción. Pedir y cuidar que se cite con la demanda al transferente de su elección es una carga del adquirente para que pueda luego pretender el saneamiento. Tiene que haber satisfecho esta carga. 2. Si se sometió la causa a arbitraje sin asentimiento del transferente y la perdió. El laudo arbitral definitivo por el que se le priva del derecho adquirido al adquirente puede ser evicción, pero para que lo sea, se tiene que haber ido al arbitraje con el asentimiento del transferente. Si se fue al arbitraje sin la anuencia del transferente, habrá pérdida del derecho adquirido, pero no evicción. 3. Si transigió el juicio sin anuencia del transferente. Igualmente, va a haber una decisión judicial firme, la que homologa la transacción por la que se pierde el derecho adquirido, pero como no ha habido anuencia del transferente, eso no es evicción. Si hay anuencia, eso es evicción. 4. Si al celebrar el contrato conocía que el bien era litigioso o ajeno. No hay nada que discutir. El adquirente sabe que está expuesto a perder el derecho que adquiere. Y 5, y con esto terminamos, por caducidad, siendo el plazo de 1 año a partir de la fecha en que se produjo la evicción. Hay un plazo para accionar pretendiendo el saneamiento, y ese plazo está calificado por la ley como de caducidad, y es 1 año. 1 año a contarse desde que se produce la evicción. Hasta aquí, señores, la evicción. ¿Alguna pregunta? Sí, Francisco, escuchamos. Voy a hacer una breve pregunta. En el caso, esos últimos, ¿no? En el cual se vaya a arbitraje sin asentimiento del transferente, y también cuando se vaya a juicio, ¿no? Sin asentimiento, sin anuencia del transferente. Luego, en caso se pierda, ¿no? Ya no habría acción de saneamiento.
No obstante, sí se quedaría salvo la acción resarcitoria. Eventualmente sí. Eventualmente, eventualmente sí, porque la acción resarcitoria, como la estás llamando, supone un incumplimiento de contrato. Si estamos frente a un incumplimiento, sí. Si no estamos frente a un incumplimiento, no lo veo. No lo veo. Pero no es ir a juicio. A juicio se va de todas maneras, sino terminar el juicio por conciliación, por transacción, sin anuencia. Eso hace perder el derecho al saneamiento. ¿Otra pregunta? Ok, señores, aquí terminamos esta noche. Gracias, cuídense como siempre. Nos estamos viendo el siguiente martes. Buenas noches.